Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. 7 de la mañana con 41 minutos, amigos. Avanzamos con la información y revisamos justamente lo que publica la Deutsche Welle a través de su página web, que da cuenta del histórico día en que Estados Unidos atacó Irán. Donald Trump ordenó bombardear 3 instalaciones nucleares iraníes en una operación donde se usaron 6 bombas antibúnker y 30 misiles Tomahawk. Teherán prometió responder. Esta nota de prensa recoge que cuando en Irán y Europa era la madrugada del domingo y en Estados Unidos la noche del sábado, el presidente de este último país, Donald Trump, publicó un mensaje en su red Truth Social. Hemos completado nuestro ataque muy exitoso contra las 3 instalaciones nucleares de Irán, incluidas Fordo, Natanz e Isfahan. Así escribió, se lanzó una carga completa de bombas sobre la instalación principal Fordo. Apuntó el magnate, quien también reveló que los aviones estadounidenses habían abandonado el espacio aéreo iraní sin sufrir daños. Esta noticia sacudió al mundo porque suponía el involucramiento directo de la principal potencia militar del planeta en el conflicto que desde el 13 de junio enfrenta a Israel con Irán, con bombardeos aéreos por un lado y lanzamiento de misiles y drones por el otro. Escalada que ya deja más de 450 muertos y casi 2.000 heridos en total. Si bien Trump había dicho días antes que se tomaría como máximo 2 semanas para tomar la decisión de atacar o no a Irán, el hecho de que se concretara la amenaza hace que el escenario en Medio Oriente y por extensión el global entre en una dinámica distinta. Y es que en efecto, a propósito de lo ocurrido, el mundo reacciona a lo que puede convertirse, como recoge el portal Primicias, en una guerra abierta en Medio Oriente. Muchos hablan del inicio de una tercera guerra mundial. Sobre este tema dialogamos esta mañana con Richard Salazar, quien es analista internacional. Richard, muy buenos días, bienvenido. Le saluda Belkis Sánchez. Buenos días, Belkis. Un gusto estar contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana para tener una lectura de lo que está ocurriendo en lo internacional a propósito de este conflicto y lo más reciente, la entrada en escena, digamos así, como de alguna manera ya se advertía por parte de los Estados Unidos. Bien, bueno, esto de alguna manera se veía venir. El gobierno de Trump ha demostrado que no tiene una perspectiva multilateral y además ha sido un aliado muy cercano, y no solamente ahora, sino durante muchos años, de Benjamín Netanyahu. Hay una relación personal entre ellos dos, así que era evidente que Trump iba a apoyar a Israel, como lo ha venido haciendo además desde que inició su gobierno, cuando mencionó que la Franja de Gaza se debería convertir en un sitio más bien turístico y que van a reubicar a todos los palestinos. Esa ya fue una alarma evidente. Estaba decidido a todo, y pues esto en verdad que no me causa demasiada sorpresa. Sí fue una sorpresa, en cambio, que lo haga tan rápidamente, pero claro, esto fue un poco desorientar a la opinión pública, a los propios iraníes, diciendo que iba a esperar 15 días para tomar una decisión. Y cuando la vocera del gobierno, de su gobierno, estaba dando esta noticia, los aviones ya estaban volando hacia Irán. Así que, bueno, este es un escenario bastante preocupante. Es una escalada enorme del conflicto. Ya no es un conflicto solamente entre Israel e Irán, que por cierto también es un conflicto que ya estaba desatado y de manera frontal, cosa que, a pesar de que existían fricciones y digamos una hostilidad permanente por medio de proxies, de terceros, pero por primera vez llegó a estos niveles, y ahora esto ha escalado con Estados Unidos entrando en esa confrontación. Usted bien lo ha descrito, Richard. Lo que hemos visto en estos últimos días no ha sido más que una escalada de violencia, por así decirlo, porque hemos visto un primer ataque, la respuesta, y hemos venido en esta tónica hasta lo ocurrido con Estados Unidos. Hay expectativa por la respuesta, en este caso ahora por parte de Irán.
respecto de lo que fue este último ataque por parte del gobierno de Donald Trump. ¿Cómo pone esta situación y esta realidad a los países del mundo, ya pensándolo un poco más en macro, en lo global? Bien, bueno, existe una preocupación. La ONU ayer ya hizo un comunicado, pero hay que darse cuenta que la ONU en verdad no ha servido para lo que fue creada, porque recordemos que en 1945 se crea la ONU para precisamente evitar este tipo de confrontaciones, y vemos que ahora tenemos guerras en todas partes. Si bien han existido guerras durante toda la segunda mitad del siglo XX y esta primeros 25 años, nunca había sido tan frontalmente con países que además forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU, porque Estados Unidos forma parte del Consejo Permanente, igual que China, Francia, Rusia que invadió Ucrania en 2022 y que en este mismo momento es un motivo de polémica, porque ahora Rusia dice que condena los ataques de Estados Unidos, lo cual es realmente risible, ¿no? Entonces, el rol de la ONU ha sido bastante mínimo. Yo creo que la ONU no está dando la talla, pero desde hace ya muchos años. No obstante, yo no veo que por ello vaya Rusia, por ejemplo, a comprometerse por Irán. De igual forma, China, que en este momento son los tres actores clave o ejes de la geopolítica mundial. China ha llamado a la paz, se ha ofrecido además como un mediador, pero China además tiene más bien sus propias preocupaciones territoriales, ¿no? China no se va a arriesgar por Irán si es que China llegara a desarrollar alguna acción bélica, no sería seguramente en Irán, sería seguramente en Taiwán, donde tiene, digamos, su objetivo China. Ahora, más allá de las repercusiones de esta guerra en sí mismo, en cuanto a la violencia, yo preguntaba sobre las repercusiones en lo macro, porque lo último que hemos visto en este fin de semana tiene que ver con esta decisión del Parlamento iraní que ha pedido justamente el cierre del estrecho de Hormuz, que es un punto de importancia estratégica y por donde pasa al menos el 20%, si no me equivoco, de la producción mundial de crudo y también de gas. Esta es una decisión que, según se recogen en notas de prensa, todavía debe pasar por una aprobación del Consejo Nacional de Seguridad de la República Islámica, pero que, de confirmarse, en efecto, tendría un impacto en lo mundial. Sí, eso es correcto. El 20% del petróleo del mundo pasa por el estrecho de Hormuz. El Congreso ayer, el Congreso de Irán, ya aprobó que se cierre este estrecho que está entre Irán y Omán. Y si es que eso llegara a pasar, que es muy probable, es lo más altamente probable en este momento, porque yo creo que Irán va a medir muy bien qué respuestas va a dar, porque no puede dar una respuesta tan, digamos, directa a matar norteamericanos en algunas bases. Puede ocurrir, todo puede ocurrir, pero esta sería una medida, digamos, de respuesta realista, porque afectaría así no solamente a Estados Unidos, sino al mundo. Ujú. Entonces, eso generaría se dispararía el precio del petróleo. Eso sería un impacto para todo el mundo, para nosotros, para América Latina, evidentemente. Eso dispararía aún más la inflación en el caso de Estados Unidos, que ya tiene una inflación por las tarifas que ha impuesto Trump, que si bien no fueron tan altas como él pretendía, pero ya subió al menos un 10%, en el caso de China un 30%. Entonces, esa sería una afectación evidente y yo creo que es muy probable que ello ocurra. Richard, en este sentido y tomando como base esta explicación, si bien nosotros, y digo nosotros aquí en Ecuador, somos expectantes de lo que pasa en Medio Oriente y lo vemos como lejano, quizá muchos se pregunten, bueno, ¿y esto qué repercusión puede tener para un país como el nuestro?
Bueno, como el nuestro es un país petrolero, eso tendría cierta repercusión, Ujú. pero además nosotros somos productores de petróleo, tendríamos cierta ventaja al Ajá, vender un poco más caro, pero nosotros compramos derivados de petróleo. Es decir, para nosotros también habría una afectación directa, habría inflación. Geopolíticamente, digamos, no nos va a afectar, digamos, de manera bélica, eso es evidente. El Ecuador además no tendrá que tomar ningún partido en esto, pero evidentemente el tema del petróleo sí sería un tema que nos va a afectar. correcto. Y lo último, Richard, para concluir con la pregunta que yo planteaba en la presentación de esta entrevista, que quizá muchos se la están haciendo ahora mismo. ¿Este es ya el inicio de una tercera guerra mundial o estamos próximos a aquello? Yo creo que no llegaré, no podríamos decir eso en este momento todavía. Ujú. Para que haya una tercera guerra mundial, tendríamos que estar con China involucrada, Rusia involucrada, con un papel además de la Unión Europea muy involucrado ahí, y yo no veo ninguno de esos tres actores todavía con ningún interés en involucrarse, ni Rusia, ni China, ni la Unión Europea. ¿De qué Lo que dependería sí una decisión veo, como esa, perdón? ¿De qué dependería una decisión como esa? una decisión de quién. De estos países de involucrarse en este conflicto. Bueno, como decía antes, el caso de Rusia está ya Ajá. bastante desgastado con la guerra Mm. en Ucrania. Ellos no van a meterse en una guerra ahí, si es que van a seguir tratando en un tema bélico, será en Ucrania. En el caso de China, China no es un aliado, digamos, ni siquiera culturalmente afín a Irán. China tiene intereses básicamente porque compra mucho petróleo en Irán. Sin embargo, China puede solventar esto fácilmente con el petróleo de Rusia, que ya lo viene comprando también a un precio súper bajo. Entonces, China no se va a arriesgar por Irán. Tampoco la Unión Europea, la OTAN no puede estar involucrada directamente a pesar de que Estados Unidos ha lanzado un ataque, pero aún si es que Irán responde contra bases militares de Estados Unidos en sectores cercanos del país, sería una respuesta a un ataque, es decir, la OTAN no tendría motivo de activarse porque Estados Unidos fue en ese caso el agresor. Entonces, la figura legal no sería apropiada. Así que esto es muy preocupante, es un tema que podría demorarse años, porque ya vamos con la guerra de Ucrania, vamos 3 años y más. Sin embargo, yo por el momento, y ojalá, espero que esto sea así, yo no veo una posibilidad de una tercera guerra mundial ahí. Richard, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana para este diálogo. Muchísimas gracias, Nelkis. Un abrazo. Richard Salazar, analista internacional, hablando acerca de este conflicto que ahora mismo todos expectamos entre Israel e Irán. 7 de la mañana con 54 minutos, amigos.